Que Dios le bendiga en esta mañana, qué bueno es poder estar en la casa del Señor, ¿verdad? Hay un salmo que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, ¿no? Así que es un motivo de gozo, un motivo de alegría poder estar en la casa del Señor en esta mañana. Le cuento que hay muchos jóvenes y adolescentes de la iglesia que se encuentran en el Congreso de JEBU, Juventud Evangélica Bautista del Uruguay, que se realiza en el balneario de La Tuna en estos momentos, ¿no? Así que estemos orando por ellos también, que el Señor les acompañe, no solo allí, sino también a su regreso. Hay un lindo grupo de jóvenes bautistas del Uruguay, entre 200 y 300 jóvenes participando del Congreso, ¿no? Así que es un motivo lindo de alegría. Y bueno, también les comento a los hombres que el viernes próximo, viernes 28, a las 20 horas, vamos a tener reunión de hombres. Es una reunión especial que va a estar basada en música, canciones que hermanos de la iglesia van a compartir con nosotros, canciones y testimonios también de los mismos hermanos que van a cantar, ¿no? Entonces, les alentamos a los varones a poder estar presentes. Vamos a hacer pizza con gustos, así que va a haber un ticket y por esa razón les pedimos que nos avisen. Queremos saber cuántos vamos a hacer para hacer las compras necesarias. Al final de la reunión pueden hablar conmigo para anotarse los que no lo hicieron en el grupo de WhatsApp de los hombres. Si no, pueden anotarse allí en el grupo de WhatsApp de los hombres. Pero bueno, les esperamos a todos. Es una linda ocasión para invitar a algún compañero de trabajo, algún familiar, algún vecino. O sea, está bueno poder escuchar testimonios de los hermanos que van a cantar, ¿no? Y bueno, y es una ocasión de compañerismo, ¿no? La iglesia se nutre por estas ocasiones de compañerismo, de estar juntos. Muy bien, ¿cómo ha llegado usted hoy a la iglesia? Tal vez ha llegado bien, con ánimo, como decíamos al principio, me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos, pero tal vez no. Tal vez haya inquietudes en tu corazón, tal vez haya circunstancias difíciles en la vida, preocupaciones, que bueno, Dios quizá quiera estar tratando contigo en esta mañana. Sin duda es parte de nuestras vidas en este mundo, pasar por dificultades, por aflicciones, por pruebas. Y bueno, Dios quiera que el Señor pueda animarte, que el Señor pueda estar tocando tu corazón en esta mañana. Como parte de eso vamos a animar al hermano que tenemos al lado, que tenemos atrás, y darle una palabra de aliento, de ánimo, o darle la bienvenida. Qué bueno es recibir ese saludo, recibir ese saludo con una sonrisa, nos hace bien, es parte también del gozo que se transmite de poder estar compartiendo la comunión como cuerpo de Cristo. Hoy quiero hablar acerca de una mujer que llegó cerca de Jesús con una circunstancia especial en su vida. En su vida había muchas dudas, muchos temores, mucha soledad, incertidumbre por el futuro. Se sentía sola, sentía que no había nadie que se preocupara por ella y a su vez también estaba enferma y padecía esta enfermedad por mucho tiempo. Y bueno, y tal vez considerar en su experiencia, también podemos mirar a nosotros y cómo pasamos estas dificultades, a quién buscamos, dónde vamos a buscar cuando nos sentimos de esta forma. Les invito a que abran sus Biblias en Marcos capítulo 5. Vamos a leer del versículo
21 al 34. Marcos capítulo 5, versículos 21 al 34. Dice así la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía gran multitud, y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de los médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hoy quiero hablar acerca de esta mujer. No nos dice el nombre, no nos dice qué edad tenía. Tal vez podamos suponer, en función de que ya tenía una enfermedad crónica que la estaba acompañando por 12 años, y por lo general es una enfermedad que surge después de los 20. Entonces, tal vez podamos interpretar o pensar que esta mujer andaba entre los 30 y 40 años. Tampoco no nos dice el nombre, o sea, no nos ayuda mucho pensar cómo se llamaría, pero tal vez le pongamos un nombre, o sea, un nombre bíblico. Vamos a suponer que esta mujer se llamaba Sara, ¿no? Para no referirnos a ella como la mujer que tiene un problema, ¿no? Pero bueno, Sara tenía un problema. El problema se describe ahí rápidamente, dice que tenía flujo de sangre, ¿no? O sea, probablemente fuera un problema que estuviera asociado con el tema de la costumbre de las mujeres, con la menstruación, y fuera algo que no lo padeciera mes a mes, sino que fuera algo continuo. Ustedes saben que las leyes judías eran muy estrictas con este tipo de situaciones. Cuando uno va al Levítico, allí en el capítulo 5, hay leyes que eran religiosas, pero al mismo tiempo eran sanitarias, que tenían determinadas precauciones en cuanto a la etapa de la mujer de la menstruación, considerando que la mujer era impura ceremonialmente mientras transcurría su período. ¿Qué implicaba el hecho de ser impura durante el período menstrual? Bueno, implicaba que no podía tener contacto con otras personas. Debía recluirse y abstenerse de las tareas cotidianas. Los lugares donde se sentaba o se acostaba también se consideraban impuros. O sea, sería solo de su uso durante ese periodo, o sea, únicamente lo podía usar la mujer. Y las personas a las cuales tocara durante ese periodo también quedarían impuros y deberían guardar distancia
de otras personas durante ese día en que tuvieron contacto. Estas leyes hoy las vemos y nos parecen anacrónicas, nos parecen que no tienen lugar en una sociedad como la nuestra, y sin duda que no, en función de muchísimos avances que han hecho que se puedan superar muchos de los problemas asociados a estas situaciones. Pero cuando pensamos en una cultura como la de hace 2000 años atrás, sin la tecnología que hoy hay, entendemos que no son solo leyes religiosas, sino también leyes sanitarias. O sea, que estaban enfocadas en guardar la sanidad de la población, ¿no? En función de la higiene, en función de la limpieza, y también proporcionarle a la mujer en ese periodo la intimidad necesaria que requería el periodo. Entonces, de alguna manera estas leyes protegían a la mujer, o sea, le impedían de alguna manera hacer las tareas cotidianas en esa semana, durante esos 7 días, pero también le permitía estar tranquila, que no la molesten, que no se le recargara las tareas, y de alguna manera le guardaban en esta situación. Pero ¿qué pasaba cuando este periodo, ya sea por una enfermedad, un trastorno de salud o cosas que ellos no entendían, se prolongaba? Bueno, lo que sucedía es que este tipo de situación se prolongaba indefinidamente. Fíjese usted que Levítico 15:25 dice: «Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre». O sea que la ley decía que si este tema del flujo de sangre seguía por muchos días o indefinidamente, este aislamiento se prolongaría todo ese tiempo. Y ahí nosotros pensamos en esta mujer, en Sara. 12 años llevaba con este problema. 12 años viviendo esta situación. No una semana al mes, sino de continuo. Aislada de la gente, aislada de la sociedad misma, en función de que su circunstancia le impedía relacionarse normalmente o cotidianamente con la gente que tenía alrededor en su casa. Ella tenía que aislarse aún de su familia y de los que vivían con ella, porque cualquier contacto dejaba impuro ceremonialmente a la persona con quien estuviera. Ella tenía que tener sus utensilios, sus cosas y estar aislada de los demás. Tal vez cuando esto lo pensamos en unos días, bueno, se puede llevar, pero eso era todos los días durante esos 12 años. Evidentemente la gente comienza a ver en la aldea en donde vivía Sara que algo raro pasaba. ¿Por qué no se relacionaba Sara normalmente con las otras señoras de la ciudad? ¿Por qué no iba al mercado? ¿Por qué no iba a juntar agua? Y evidentemente, como en pueblo chico, todas las cosas se saben y en un determinado momento alguien dijo: no, Sara es inmunda, impura. No hables con ella. Nadie sabía por qué, pero en el pueblo se decía: no hables con ella, no le dirijas la palabra, no te sientes al lado de ella. Y ese aislamiento, de pasar a ser un aislamiento familiar, pasa a ser un aislamiento social.
Ya no hacía los mandados, ya no iba de compra, ya no iba a sacar agua al pozo, ya no le dirigían la palabra, no se sabe por qué, pero nadie estaba cerca de ella. Para colmo, en ese tiempo se asociaba la enfermedad inexplicable al pecado. La solución más simple en la opinión general era decir, Sara está sufriendo y padeciendo un problema porque es una mujer pecadora. La consecuencia era muy lineal. Si era una mujer pecadora, entonces se merece sufrir lo que está sufriendo. Y la idea social era condenar a la mujer por lo que estaba sufriendo. Probablemente no supieran qué ni por qué, pero el aislamiento de Sara se hacía cada vez más agudo. No sabemos bien, la historia no lo relata, no lo sabemos si la mujer estaba casada, si tenía hijos. Tal vez si este padecimiento empezó después de los 25, tal vez se llegó a casarse, tal vez llegó a tener hijos. Pero sin duda no podía tener una relación con su marido de la misma manera que cualquier otra mujer. Tal vez estuviera aislado de sus propios hijos durante todo este tiempo. Y sin duda esta situación, si estuviera casada y tuviera hijos, influyó en su situación matrimonial. Uno se imagina una historia similar, no necesariamente esta, pero pensando en estas circunstancias, tal vez todos estos problemas de salud llevaron a la desvinculación de su marido y le haya dado carta de divorcio. Por razones mínimas o por razones más insignificantes, muchos judíos en ese tiempo extendían carta de divorcio a su mujer. Había algunas costumbres talmúdicas que decían que si quemaba la comida era menester o podía dársele carta de divorcio a la mujer. Esa era la fragilidad que vivían las mujeres en las culturas de ese tiempo. Pero imagínese por una situación así. 12 años sin poder tener intimidad con su esposo. Y lo que es peor, tal vez sin poder tener contacto con sus hijos si los tenía. De hablar de lejos, ¿no? No te acerques, no me toques. 12 años sin que la abracen. 12 años sin recibir el afecto de un abrazo cercano. Nos dice también el relato en el versículo 26, dice, y había sufrido mucho de los médicos y gastado todo lo que tenía, y nada le había aprovechado. Agrega Marcos, antes le iba peor. No es que Sara no hubiera intentado solucionar este problema. Sin duda, desde el primer momento, cuando empezó a padecer el problema de salud, buscó por todos los medios una respuesta. Fue a hablar con todos los profesionales que encontró en el camino, con los que estaban cerca en su ciudad, en su pueblo, con los que estaban más allá, y probablemente viajó para buscar soluciones. No parece que fuera una mujer de recursos económicos escasos, porque no se omite este detalle que gastó todo lo que tenía para solucionar este problema. Pero aún así continuaba con él.
No nos imaginamos en una sociedad precientífica cuáles serían los tratamientos. Muchos de ellos quizá fueran hasta supersticiosos. Otros tratamientos tendrían que ver con la ingesta de algunos alimentos o tomar determinados té o seguir determinada dieta. Pero muchas veces tenían que ver con el hecho de la persistencia, con el hecho de la disciplina, con el hecho de persistir durante meses o años en el tratamiento, solo para llegar al final a la frustración de que nada ha cambiado. La ansiedad que sentía la mujer por mes tras mes hacer lo mismo que los médicos les decían después de cobrar su factura y que la situación no hubiera cambiado. ¡Cuánta angustia! ¿Cuánta expectativa había al comenzar el tratamiento y al finalizar el mismo las cosas estaban igual o peor que al haber comenzado? Muchas veces para sentirse solo que fue estafada por médicos que le prometían determinadas cosas que realmente no funcionaban. Así se sentía esta mujer. Los recursos económicos parece que habían llegado a su fin. Lucas nos agrega a esta historia desde su óptica, dice que había gastado en los médicos todo cuanto tenía. Si en algún momento había estado bien y había pasado o tenía una situación buena económicamente, ya sea por su familia, bueno, esos recursos se habían agotado. Ya no había dinero. No se podía seguir probando. Tal vez ahora la dificultad económica le había alcanzado y aún faltaba para comer. Tal vez la pobreza estuviera golpeando en su puerta. Y allí se encontraba esta mujer. Imagine usted por un momento cómo se sentía. La inseguridad, la soledad era abrumadora. La frustración de vez tras vez intentar tratamientos y no tener cura. La culpa que esto le generaba. Sentirse culpable por haber gastado los recursos económicos, tal vez de su familia, para encontrar una cura que no llegaba. La gente que la señalaba y decía, es una mala mujer. De esta manera se sentía ella. De esta manera se miraba a ella. Y yo me pregunto cuántas veces nosotros, mis hermanos, no nos hemos sentido de esta forma. ¿Cuántas veces cuando nos hemos proyectado algo y no lo hemos logrado? Cuando hemos intentado y no hemos podido. Cuando hemos fracasado en aquellas cosas que nos hemos propuesto. Cuando hemos tenido un desengaño amoroso y la persona a quien amábamos nos ha dejado. ¿Cuántas veces nos hemos sentido de esta manera al darnos cuenta que nosotros mismos somos los que hemos hecho daño a las personas que más amábamos y que ahora no sabemos cómo desandar el camino que anduvimos?
¿Cuántas veces nos sentimos así ante los problemas, cuando perdemos el trabajo, cuando falta el dinero, cuando las situaciones de salud llegan a un punto que no sabemos qué hacer con ellas, cuando hay diagnósticos que no esperamos, cuando un dolor se agranda o se alarga y combatimos con un problema de salud por años? Muchas veces nos sentimos así, mi hermano. Y no sabemos cómo ni a quién recurrir. Seguramente alguna vez nos hemos sentido como Sara. Tuvimos ganas de llorar o lo hicimos, dijimos en voz alta, ya no puedo más, estoy agotado, no me quedan fuerzas, ya lo he dado todo. ¿Te has sentido así, mi hermano, mi hermana? La historia nos dice que un grupo de personas estaba bajando de una barca. Habían cruzado el mar de Galilea, venían de la región de Gadara. Allí, previamente, el Señor y sus discípulos habían tenido el encuentro con el Gadareno. Pero bueno, estaban volviendo al lado de Judea, bajaron en una aldea, no sabemos si bajaron directamente en Capernaum o en una aldea cercana. Pero allí bajó el Señor Jesús con sus discípulos. Inmediatamente que bajó, la gente le estaba esperando. La gente de la región estaba ávida por escuchar la palabra, pero también se corría la voz de que el Señor sanaba a los enfermos, liberaba a los oprimidos y además les predicaba el Evangelio. Y había una gran multitud esperándole con mucha alegría. Allí apareció un hombre, un principal de la sinagoga de esa aldea. Dice que su nombre era Jairo. Conocen la historia, no vamos a ahondar en ella. Pero este hombre le dijo, mi hija está grave. Y dice que se postró rogándole que le acompañara. Y el Señor lo hizo. Y allí comenzó el camino hasta su casa. Pero la gente iba atrás de él. La gente se agolpaba detrás del Señor. Dice que le oprimían, le apretaban. Pero esta mujer estaba allí y había escuchado de lo que el Señor Jesús podía haber hecho. Tal vez esta mujer había estado esperando que el Señor diera la vuelta de regreso y que volviera a este lugar. Pero ella ya se había dispuesto a esperarle y a seguirle, y había dispuesto en su corazón a tocar tan solamente el manto del Señor, porque sabía que si ella alcanzaba a tocarle, ella tenía la convicción de que iba a sanar. A primera vista, su intención parece un poco supersticiosa. Y tal vez Jesús trata con ella después sobre ese tema. Pero ella tenía esa convicción, tan solo le tengo que tocar el borde de su manto y yo seré sana. Pero se encontró con esa dificultad. La multitud. Tal vez pensó en algún momento, voy a hablar con él cara a cara, pero en las circunstancias de salud que ella tenía le impedía acercarse a alguien. Y menos contarle lo que estaba sucediendo.
¿Cómo le voy a contar yo, pensaba Sara, cómo le voy a contar yo a Rabí de mi situación de salud? Pero si tan solo le tocare, seré sana. Y la mujer, cuando comienza a andar el Señor, la mujer comienza a ir detrás de la multitud. Yo me la imagino, hermano, que se puso su manto, tapó su cara, por las dudas que hubiera algún vecino que la señalara, dejó sus prejuicios de lado y comenzó a meterse entre la multitud. No sé si usted alguna vez ha salido del Estadio Centenario cuando termina el partido, en medio de esa, o de cualquier estadio, ¿no? En medio de esa multitud de gente que va bajando. ¿Ha intentado adelantarse para alcanzar a una persona que está 2 metros adelante? Es prácticamente imposible, ¿no? Uno lo tendría que hacer a fuerza de dejarme pasar, codazo acá, codazo allá. Pero es algo prácticamente imposible avanzar 2 metros porque todo va a un determinado paso y el que está adelante no te deja avanzar más. Bueno, esto debe haber sido lo mismo, mi hermano. Esta mujer comenzó a andar detrás de la multitud y abrirse paso para acercarse al Señor. Tal vez algún codazo, algún empujón se llevó. Tal vez los mismos discípulos que caminaban alrededor del Señor le estorbaban el paso para que no llegara. Pero la mujer se fue abriendo camino. En un determinado momento el Señor Jesús se detuvo y ella dijo: esta es mi ocasión. Y yo me imagino que se agachó, extendió su mano todo lo que pudo y con la punta de los dedos tocó el borde de su manto. Y en ese momento, mi hermano, algo sintió. En ese momento algo pasó en su vida. En ese momento ella sintió y tuvo la certeza que su situación de salud había sido sanada. No sé, no lo dice el relato, pero sí dice que al instante ella entendió que su flujo se había secado. Y me imagino que en ese momento lo que pudo hacer es descubrirse, levantar sus ojos al cielo y agradecer y comenzar a alabar, comenzar a adorar a Dios. El Señor siguió caminando 2 metros más y se dio vuelta. Y comenzó a preguntar: ¿quién me tocó? ¿Qué pasó? Sin duda que el Señor sabía que estaba sucediendo y sabía que Dios había sanado a alguien por el poder de su Santo Espíritu. Y el Señor comienza a preguntar a los discípulos: a ver, Jesús, todos te tocan. La multitud te aprieta. Pero el Señor le buscaba a ella. Y yo me lo imagino que el Señor preguntaba mirándole a los ojos: ¿quién me ha tocado? Y esto el Señor lo hace para tratar con ella, con Sara, para que no quedara en su corazón que era su manto quien la estaba sanando.
No es una superstición quien la sana, era la persona misma del Señor Jesucristo que trajo sanidad en su vida. Y el Señor Jesús se toma ese tiempo cuando va camino a auxiliar a una niña que está moribunda, se toma ese tiempo con esta mujer, con Sara, para tratar con ella, con su corazón. El Señor quiere conocerte, quiere saber tu nombre, quiere tener una relación contigo. No es por una superstición, por un fetiche que recibimos sanidad de parte de Él, sino que recibimos sanidad de Él cuando le conocemos, cuando le experimentamos. Y el Señor toma ese tiempo para tratar personalmente con ella. La mujer sabía que estaba hablando de ella. Únicamente ella sabía que el Señor estaba preguntando por ella. Y es la única que podía decir, soy yo. Y ahí dice que la mujer, con temor, tal vez con vergüenza, volviéndose a cubrir su rostro, viene y se pone a los pies del Señor llorando. Y le cuenta cómo ella vivió todos estos 12 años. El dolor de la soledad. Pero también le dice que ella recibió sanidad este día. Y el Señor confirma con sus palabras, en función de su declaración, en función de su confesión delante de todos, el Señor confirma con sus palabras y les dice, hija mía, sos salva, sé sana de tu azote. Gloria a Dios. ¿A quién corremos cuando nos sentimos así? ¿A dónde vamos o a quién buscamos cuando tenemos este tipo de sentimientos, cuando vivimos estas experiencias? Esta mujer fue a buscar al único que podía sanarle, pero no solo al único que podía sanarle, sino al único que podía salvarle, porque esta mujer junto con la sanidad recibió salvación, recibió vida eterna, recibió una vida nueva, cambió su lamento en llanto, su lamento en gozo, su vida cambió. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros cuando le encontramos, cuando vamos a su encuentro con la misma fe, con el mismo amor, con la misma dedicación que lo hizo Sara. ¿Cómo le vamos a buscar al Señor Jesús? ¿Estás dispuesto a acercarte a Él como Sara lo hizo? Tal vez estés hoy aquí y escuches esta historia por primera vez. Déjame decirte que Jesucristo te está esperando hoy. Él hoy está pasando por este lugar. Él está presente en este lugar. ¿Vas a venir delante de Él como lo hizo Sara? ¿Estás dispuesto a caminar delante de Él y decirte, saname, Señor? Salvame, Señor. Claro que lo podés hacer hoy, si tan solo le confesás como Sara lo hizo. Te invito a que inclines tu rostro. Quiero hacerte una invitación en esta mañana a que puedas venir a los pies de Cristo
como Sara lo hizo. Vení hoy a los pies de Cristo. El Señor te está esperando, Él está pasando en este momento. ¿Querés confesarle? Haz esta oración y entregate a Cristo de esta manera. Decile: Padre, me siento solo, me siento sola. Todo lo que he hecho no ha dado el resultado que esperabas. Pero recurro a ti, que eres el único que puede salvarme. Te entrego mi vida. Perdona mis pecados, Señor. Lava mi vida. Sana mis heridas, Señor. Lleva mi enfermedad, Señor. Quita mi pecado, Padre. Llévalo en la cruz, Señor. Te confieso como Señor y como Salvador. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Si seguís orando, te quiero preguntar, seguí orando y clamando al Señor. Yo quiero preguntar si hay alguien que haya hecho esta oración por primera vez aquí en este lugar. ¿Hay alguien que se ha entregado a Cristo en esta mañana? Levanta tu mano, quiero conocer. Hoy es el día de salvación. La palabra dice que si confesamos su nombre delante de los hombres, Él confesará nuestro nombre delante del Padre que está en los cielos. ¿Quieres confesar el nombre de Jesús en esta mañana? ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo en esta mañana? Si es así, levanta tu mano. Yo quiero conocerte, quiero hablar contigo al salir. Vamos a orar para finalizar este mensaje. Padre amado, gracias te damos, Señor, por esta historia en tu palabra que nos permite entender que solo en ti hay salvación y vida eterna. Gracias por el testimonio de esta mujer. Gracias, Padre, porque tú has tratado con nuestra vida también como lo has hecho con esta mujer de la cual habla el Evangelio, Señor. Pedimos, Padre, que podamos venir a ti a buscar sanidad y salvación, Señor. Padre amado, bendecí a cada uno de mis hermanos, Señor. Vos conocés aquellas cosas que les preocupan, aquellas cosas, Señor, que muchas veces les hacen llorar. Pedimos, Padre, que tú estés sanando, que tú estés proveyendo, que tú estés sobrando, Señor. Padre, pedimos que vos estés ministrando conforme a la necesidad de cada uno en esta mañana. Pedimos tu bendición sobre cada familia aquí representada. Pedimos que tú obres con poder y con autoridad en cada una de estas situaciones que traemos delante de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor.